¿Se escucha bien? Bien, bueno, muchas gracias por venir. Damos comienzo a esta charla. En principio, decir que la misma se enmarca en un ciclo de conversatorios que estamos haciendo acá en el Centro Cultural de la Cooperación. Es el segundo que hemos realizado en lo que va del año. Venimos de un anterior en torno a la visita de Obama a Argentina y a Cuba. Digo esto como para darle un marco en función de las preguntas que nos estamos haciendo en esta suerte de recomposición regional, imperial, conservador, de acuerdo al modo que cada quien lo quiera caracterizar. Bueno, el área de estudios nuestroamericanos de este centro cultural, junto al Departamento de Estudios Políticos, Nodal, la Red de Intelectuales y Artistas por la Defensa de la Humanidad, son quienes coordinan y organizan esta actividad. Bueno, como decíamos, bueno, como todos sabemos, el golpe de Brasil abre, bueno, una serie de interrogantes. Es un golpe que condensa un sinfín de dimensiones, de preguntas, para pensar de qué modo caracterizarlo, si como golpe institucional, como golpe de Estado clásico, más allá que ahí vemos que hay algunas diferencias. Buenas tardes. Como golpe blando, golpe en cámara lenta, y un sinfín de denominaciones que en estos días se vienen discutiendo en torno a ello. Y esa es otra dimensión que podemos preguntarnos también, es la que otorga a discusión, y lo abro como interrogante para la mesa, quizá quiere la dimensión más ideológica que puede llevar este golpe, y un modo también puede ser de caracterizarlo como golpe clasista. En fin, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, hemos visto que el domingo un sinfín de discursos en clave de revanchismo, esos discursos que suelen proliferar fundamentalmente en situación de crisis, pero que denotan un componente ideológico fuerte. Y que bueno, queda para pensar entonces qué características tiene este golpe, si nos podemos situar también en la fragilidad de ciertas alianzas políticas que muchas veces tienen su correlato en estas conclusiones. Bueno, nada, quería decir algunas cuestiones, algunos interrogantes, como digo, abiertos para la mesa, y le doy paso a los panelistas. Los voy a nombrar en orden de exposición, si les parece. Va a hablar en principio Andresa Caldas, ella es de Brasil, integra el colectivo Pasariño de Brasil. Luego el compañero Leandro Sicarelli, economista, investigador de esta casa. Le sigue Juan Manuel Carr, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani, y de acá investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Luego Amílcar Salas Oroño, politólogo, especialista en Brasil, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y va a cerrar el panel quien está acá a mi derecha, Pedro Grieger, periodista, analista internacional, director de Nodal, y tantas otras cosas más. Bueno, sin más, iniciamos en el panel. Las exposiciones entre 10 y 15 minutos. Así vemos si nos queda unos últimos minutos para dar lugar a algunas preguntas. Buenas noches a todas y todos. Bueno, antes de nada agradecer la invitación por estar acá y compartir esa mesa. Como Luis ha dicho, soy Andresa Caldas. Yo soy militante de derechos humanos en Brasil desde hace muchos años. Estoy viviendo acá en Buenos Aires hace 1 año y medio, y integro el colectivo Pasariño, que es un colectivo recién creado a la luz y el calor de todos los acontecimientos más recientes en Brasil, básicamente conformado por brasileños o latinoamericanos solidarios a causa de Brasil, y tiene la intención de difundir lo que está pasando en Argentina a los brasileños, que todavía hay una ventana cerrada, mucha desinformación sobre lo que está ocurriendo acá, y
También traer acá informaciones lo que está pasando en Brasil. Estamos desarrollando algunas movilizaciones y actos en frente de la embajada y otros espacios. Bueno, mi idea acá es hablar un poco, recuperar como narrativa el día 17 de abril de 2016, que fue seguido, acompañado por mucha gente. En la televisión se pasó los discursos de los diputados, y ahí, bueno, entre distintas justificativas, creo que varios de ustedes pudieran escuchar, desde para el cumpleaños de mi nieta, por Bruno y Felipe, por los masones de Brasil, por el fin de la Central Única de los Trabajadores, en memoria de mi padre, por la República de Curitiba, por el Estatuto de Desarmamiento, por la Nación Evangélica, por mi nieto, mi bisnieto, por mi madrecita, por la paz en Jerusalén. Bueno, en el medio de todo este circo de horrores y teatro del absurdo, se desveló no solo una farsa procesual que quedó muy evidente. Cerca de 16 diputados de los más de 500, solo 16 mencionaron algún tipo de acusación a la presidenta Dilma. Los demás que van desde el combate al comunismo hasta por los médicos, por la renovación carismática. Pero además de esta farsa procesual que revela, bueno, un proceso que está lleno de arbitrariedades, ilegalidades y de revanchismo. Hay una carga de revanchismo muy fuerte después del proceso electoral de 2014. Revela también la cara, la fase de este Congreso Nacional, que es el Congreso más conservador que ya tuvo Brasil desde 1964, desde el Congreso que estaba en las vísperas del golpe militar. Un Congreso conformado por una composición extremadamente conservadora, la conocida bancada o bloque BBB, Boi, Bala y Biblia, o Boi, Bala y Biblia. O sea, hay un fuerte crecimiento de los grupos evangelistas, de iglesias pentecostales, con toda una carga de retroceso de proyectos legislativos conservadores, homofóbicos, sexistas y machistas. Una fuerte impronta de una bancada conectada a la industria de armamentos, una bancada conectada a la policía, a un clamor por un avance de leyes y proyectos retrógrados y criminalizadores y represivos, y la bancada del agronegocio. Pero no solo eso, ¿no? Bueno, hay actores ahí que quedaron visibles. Muchos de estos diputados casi nunca tuvieron chance de hablar en un plenario. Son coordinados por la base de sus líderes, que son la fase más visible, pero es un retrato muy fiel de lo que compone no solo este Congreso, pero la representatividad que hoy se encuentra en el Parlamento brasileño. El actor quizás más visible, más caricato y más visible de este proceso, de este retrato, es Eduardo Cunha, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, aunque es imputado por diversas acciones judiciales. Algunas de ellas llegaron a la Corte Suprema y ya se pasaron 140 días que el Supremo Tribunal Federal no juzgó el pedido de la Fiscalía, de la Fiscalía de la República, que solicita que sea retirado, sacado, apartado de su rol de presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hay actores menos visibles, pero no menos importantes y menos influyentes. Quizás son los más influyentes e importantes en ese proceso, que conforman eso que estamos llamando un golpe blanco, o un golpe a paraguaya, o un golpe en cámara lenta, que quizás es una definición más acercada, más justa, de este proceso que no se desarrolla ahora, pero que viene siendo trabajado y manejado desde hace algunos años. Y ahí quiero destacar algunos de esos actores quizás menos visibles, pero muy influyentes, empezando por y hacer un paralelo con los golpes que tuvimos en la región, que instauraron una dictadura cívico-militar. Algunos de esos actores permanecen los mismos, ¿no? Con algunas características diferentes.
Bueno, uno de esos actores son los medios de comunicación, ahí representado quizás de una manera más expresiva por el Grupo Globo, pero no apenas por eso, el Grupo Abril, el periódico Folha de São Paulo, que está actuando desde ya el proceso electoral, del último proceso electoral de elecciones presidenciales, fuertemente y marcadamente, abiertamente, en prol de ese golpe que se está organizando, como dije, desde hace algunos años. Destacar que Brasil no, y eso casi todos ustedes saben, no superó y en estos últimos años no aprovechó para sustituir la ley de medios que tenemos, la ley de comunicación que tenemos desde 1962, y eso contribuye grandemente para la concentración de los medios de comunicación, para el monopolio de la información que sigue concentrada en las manos de pocas familias. Un dato importante del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación es que 25% de los senadores y 10% de los diputados federales son propietarios de concesiones de radio y televisión. Ahí destacamos, como dije, el Grupo Globo, Abril, Folha de São Paulo, que ya fueron en su momento apoyadores del golpe militar y que ahora en ese momento pasan no solo a presentar a partir de una perspectiva muy selectiva, pero a convocar directamente las manifestaciones que ocurrieron en Brasil anti-gobierno y pro impeachment. Y por otro lado, ocultar todo el proceso fuerte de movilización que está ocurriendo desde reivindicaciones del movimiento estudiantil, con la toma y ocupación de escuelas, pero también toda la interrupción de rutas y vías que ocurrió la semana pasada. Bueno, esto es algo también ya muy conocido acá, esta cobertura parcial. Destacar también el rol de los semanarios, de las revistas Semanal, Veja, Isto É y Época, también en construir un discurso, una narrativa que llega a esa naturalización de este golpe, que es un dato también que quería destacar, pero también contribuye para una perspectiva bastante sexista y machista como forma de tranquilizar y criticar la actual presidenta Dilma. El rol de los medios también, y ahí ya me conecto con este otro actor menos visible, pero también importante, el rol de los medios queda muy marcado también por su acceso directo a informaciones privilegiadas de investigaciones judiciales. No es un dato menor que todas las filtraciones de grabaciones telefónicas que ocurrieron, solicitado por un juez de primer grado y que ocurrieron entre conversaciones entre la presidenta Dilma y el expresidente Lula, fueron difundidos horas después por la red de Globo. También el episodio de la conducción coercitiva de Lula, antes mismo que los abogados de Lula supieran y pudieran llegar a su casa, ya habían periodistas de Globo que estaban ahí en la puerta de su casa esperando, para completar este espectáculo mediático judicial. Por eso también la configuración de este golpe como mediático judicial me parece algo importante. En relación a la articulación de estos medios con otros países, a partir de una perspectiva conservadora, vale destacar la acción, el trabajo desde 2005 que ha desarrollado el Instituto Millennium, que es un think tank brasileño que, además de invitar especialistas liberales y conservadores, también es apoyado por grandes medios de comunicación y se articula con medios de Chile, de Argentina, de Estados Unidos. Ahí hay una articulación, una coordinación más allá de los medios nacionales, una coordinación con medios de otros países. Además de los medios de comunicación, lo que conforma este golpe mediático judicial es el rol del Poder Judicial. Ahí hay unos personajes que ahí también podemos destacar que son quizás los caricatos que aparecen más, que es el juez Sergio Moro, un juez de primera instancia con toda una impronta de implementar en Brasil una búsqueda anticorrupción, a partir de un discurso bastante fascista y moralista, pero
decir que esto es resultado de un proceso que viene ocurriendo en Brasil desde hace muchos años. Bueno, decir que el Poder Judicial es el más conservador y elitista de los poderes de la República, es un poder que no sufre ningún tipo de control social, no tiene transparencia, pero hay un proceso en curso desde los últimos años también de una llamado activismo judicial y de judicialización de muchos temas de la política que se están siendo llevados a la Corte Suprema, y la Corte Suprema sí está aceptando este rol de decidir asuntos importantes de la política. Pero eso refleja también en la acción de jueces, no solo en la Corte Suprema, pero jueces de primera instancia que toman a sus manos algunas acciones bastante discrecionales, ¿no? Para dar un dato muy actual, hoy en Brasil un juez decidió suspender en todo el país la utilización del WhatsApp. Así que todo Brasil se quedó sin poder utilizar WhatsApp. O sea, un juez, una investigación de primera instancia, no es segundo grado ni los tribunales superiores. Eso da un poco la medida de esta usurpación que el Poder Judicial más y más está tomando en sus manos para decidir temas que tienen efecto social y político enormes. Otro dato, también una jueza de Belo Horizonte que tiene que ver con el crecimiento de este fascismo social y un fascismo judicial también, una jueza de Belo Horizonte, Minas Gerais, la semana pasada prohibió que un centro académico realizara una asamblea estudiantil porque el tema de la agenda era discutir el proceso de impeachment en Brasil, una discusión política, y una jueza tomó la decisión de suspender esa asamblea estudiantil, o sea, cosas que ya vimos en otro momento, pero se están dando dentro de una supuesta normalidad institucional. Y ni que hablar de todo el rol de la Corte Suprema. Hoy este grupo de 11 ministros que conforman el Supremo Tribunal Federal está decidiendo, es un actor importante, también menos visible, es un actor muy relevante en este proceso de esta articulación, de este golpe en cámara lenta, o como queremos conceptualizar. No tanto por lo que decide, pero sí por lo que no está decidiendo, ¿no? Yo ya mencioné ahí que hace 140 días, o sea que esos son más de 4 meses, que la Corte Suprema tiene en sus manos juzgar y decidir sacar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Esta mismo STF, la Corte Suprema, a partir de la actuación por omisión de uno de los ministros, Gilmar Ferreira Mendes, que ya fue abogado general de la Unión de Fernando Henrique Cardoso, que expresamente hace declaraciones políticas en contra del PT, en contra del gobierno Dilma, y bueno, tiene una articulación muy directa con José Serra y con Michel Temer. También llevó más de un año para juzgar un proceso judicial que era muy importante, relacionado al financiamiento empresarial de campañas electorales. Bueno, la Corte Suprema, a partir, un destaque importante, como dije, son conformados por 11 ministros. Desde 11 ministros, 8 fueron indicados por los últimos 12 años por el gobierno Lula y Dilma. Así que también eso habla un poco del tema que ya sé que va a ser mencionado acá, de las alianzas, de las decisiones políticas en los últimos 13, 14 años. Bueno, de estos 11 ministros, un de ellos, como mencionó Gilmar Mendes, que tiene una cara académica también, tiene un brazo académico, coordena un instituto de Derecho Administrativo y Constitucional, organizó el 25 de marzo, o sea, ahora recién, un seminario en Lisboa para discutir el futuro de Brasil. Invitó personajes como José Serra y Michel Temer y Aécio Neves para hablar sobre el futuro de Brasil en ese seminario en Portugal. Bueno, para avanzar un poquito más, otro actor y otro campo que es muy relevante, quizás el motor de este proceso de golpe en curso en Brasil, es la clase empresarial. Obviamente no toda ella, hay marcadamente una
un activismo, una actuación más fuerte de la Fiesp, que es la Federación de Industrias del Estado de São Paulo. Hay una disputa, una escisión, una división entre la clase empresarial, entre el agronegocio, que en gran medida también fue bastante beneficiado en los últimos años del gobierno Lula, pero este sector más conectado al sector industrial de São Paulo y al sector del capitalismo financiero, los financistas, está articulando y poniendo plata, poniendo financiamiento en la conformación de este golpe. Quizás el actor ahí más relevante, como yo dije, la Fiesp, a partir de su presidente Paulo Scaff, que ya ha dado diversas declaraciones ahí pro impeachment, pero destacar que grande parte de los documentos que se han producido en este contexto más recién, y ahí quiero destacar el programa Puente para el Futuro, que es un programa que el PMDB, el partido que desde el retorno a la democracia siempre estuvo en todos los gobiernos, que tiene una capilaridad importantísima, es el partido tanto de Michel Temer como de Eduardo Cunha. Es un programa que es presentado en octubre del año pasado, en octubre de 2015, y si uno lee este documento, percibe que es un programa que tiene un destinatario muy claro, que es la clase empresarial. Entonces habla abiertamente de reducción de derechos sociales, de reformulación en la área del derecho de los trabajadores, sin permitir que convenciones colectivas prevalezcan sobre normas legales, en la reforma de la previdencia. Bueno, es una carta muy destinada a este sector. También el basamiento, la infiltración que hubo, un audio del Michel Temer que supuestamente por equivocación salió al público, es un mensaje muy clara también a este sector empresarial. Va a hablar de que se van a ser necesarios para este periodo. Él habla ya como si fuera un presidente en ejercicio, que van a ser necesarios muchos sacrificios y que él está dispuesto a construir un gobierno de salvación nacional. Bueno, hay un dato importante también, muy recién, de una conferencia que se realizó ahora en Estados Unidos, promovida por el Council on Foreign Relations, que es una entidad de política externa de los Estados Unidos de las más influyentes, y participaron ahí varias empresas y analistas económicos, y ahí también ya se declara abiertamente esa adhesión al llamado Plan Temer, que en realidad es el programa Puente para el Futuro del PMDB. Y ahí hay una percepción a partir de la manifestación de varios empresarios y analistas económicos que estaban en esta conferencia que ocurrió en Nueva York el 9 de marzo, de manera muy optimista por lo que trae el programa Puente para el Futuro. Voy a destacar dos puntos. Uno de ellos, a partir del profesor de la Fundación Getúlio Vargas, que fue consejero económico incluso de Dilma en 2013 y es periodista en el periódico Valor Económico, hablando con mucho entusiasmo sobre el proyecto, sobre el programa Plan para el Futuro, y destacando que, bueno, si ves el documento del PMDB proponiendo cambios en la Constitución, en las leyes, como la desvinculación completa de las recetas. Como se sabe, la desvinculación de las recetas de la Unión, creada en el gobierno Fernando Henrique, continuado por el gobierno Lula y Dilma, permite desviar recursos de áreas sociales como salud y educación para pagamento de intereses de la deuda. Esta es una discusión que ya está ocurriendo muy fuertemente en Brasil, todo el tema de desvinculación de las recetas. Otro dato importante de esta misma conferencia fue lo que dijo Brian Winter, que es el editor de America's Quarterly, una revista importante sobre análisis económica desde Estados Unidos, que dijo, bueno, la mejor cosa que pasó en Brasil fue la elección de Macri en Argentina, al explicar el efecto de la influencia que tenía la elección de una presidencia más simpática a los acuerdos de libre mercado.
Bueno, ya para cerrar y poder tener más tiempo al final para el debate, destacar, bueno, que si, como dije, si la fase más visible es este Congreso Nacional, que es caricato, ridículo, que vimos el 17 de abril, estos actores, que son los medios, el Poder Judicial y la clase empresarial son los actores quizás menos visibles, pero más influyentes en ese proceso. Y que ya están trabajando mientras todas las luces se dan en la discusión sobre el proceso de impeachment, sobre ahora la votación que viene para el Senado. El Congreso Nacional sigue funcionando a pleno vapor, se están trabajando y están votando proyectos importantes, o sea que ya este proceso de ajuste, de cortes sociales ya está ocurriendo, y hay que destacar rápidamente 6 proyectos de ley que están ahora siendo discutidos y posiblemente sean votados por el Congreso. El proyecto 4330, que es de 2004, o sea, se rescatan proyectos desde hace 10 años o más, que amplía la tercerización y la flexibilización de los trabajadores. El proyecto 18 de 2011, que autoriza el trabajo a partir de los 14 años de edad. El 3842, que flexibiliza el concepto de trabajo esclavo. Como ustedes saben, el trabajo esclavo es una situación, un hecho que prevalece en Brasil en gran escala. Eso intenta sacar la tipicidad penal del trabajo esclavo. El proyecto 5019, que posibilita la reducción de jornada laboral con reducción de sueldo. Otro proyecto importante de Aloysio Núñez, que es 4193 de 2012, que permite la prevalencia de acuerdos colectivos, o sea, lo que se arregla entre los patrones y los empleados por arriba de lo que dice la ley que protege los trabajadores. Esto también está siendo discutido, puede ser que sea votado ya. Bueno, y destacar por fin, además de estos proyectos, el rol que la política externa también va a asumir en esta nueva conformación. Uno de los costados para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese posible, o lo que se asume, este gobierno interino de Michel Temer, si es aprobado el pedido de impeachment, es José Serra, que ya fue candidato a presidente, es actualmente senador, y es quien impulsó, por ejemplo, bueno, antes de todo un paréntesis muy rápido para decir del absurdo, que es algo que también quería destacar, que es naturalizar esto que se está dando en Brasil ahora. O sea, Michel Temer sigue siendo el vicepresidente. Michel Temer ya está abiertamente discutiendo la destinación de cargos y ministerios, entre ellos, por ejemplo, ese que se destinaría a José Serra, que es actual senador y que, bueno, en última medida va a decidir el destino de la presidenta Dilma. O sea, naturalizar este tipo de conspiración a luces abiertas, me parece que es una narrativa que está ocurriendo mucho también con los apoyos de los medios, que da ya por sentado un proceso como que todavía está en batalla, ¿no? Está en la lucha política, y naturalizar eso como algo correcto, como no destacar el absurdo de este perfil del vicepresidente ya articulando, aunque no se definió el proceso. Bueno, uno de los personajes que la posible indicación para el Ministerio de Relaciones Exteriores es José Serra, que nada más es también, además de senador, ya fue candidato a presidente, es quien propuso recientemente, y fue aceptado en gran medida también en esta negociación para intentar salvarse del golpe presentado por el gobierno Dilma, un proyecto que cambia el modelo de partida, de división del presal, ¿no? Entonces abre la posibilidad, o sea, un proyecto que abre la posibilidad de la entrada de las empresas o corporaciones petroleras de Estados Unidos o extranjeras para participar en la división de las ganancias del presal. Y que, bueno, además de eso, ya es un personaje que está trabajando desde hace mucho para abandonar todo el esfuerzo de construcción de los BRICS,
claramente de, bueno, quizá reducir la energía o mismo salirse del Mercosur, como también eso ya está previsto acá en el proyecto Programa para el Futuro, y liberarse a la negociación a partir de acuerdos de libre comercio. Parece importante ya destacar eso porque es también mucho la muestra de lo que puede venir, y ahí el rol de Estados Unidos no es menor. Yo creo que no es un dato menor ni coincidencia que, bueno, el presidente Obama vino recién de acá, que Aloysio Núñez, que es uno de los diputados que propuso es uno de los proyectos de flexibilización y tercerización de los trabajadores, viajó a Washington el día siguiente de la votación en la Cámara de Diputados. Bueno, son datos que nos dejan bastante preocupados. No es coincidencia, no hay coincidencia en esas designaciones en términos de política externa. Por ejemplo, que la actual embajadora de Brasil, de Estados Unidos en Brasil, Liliana Ayalde, es la embajadora que estaba en 2011-2012 en Paraguay. Bueno, hay un montón de coincidencias que todos que seguimos políticas saben que no son casuales, no son coincidencias, que apuntan para un periodo bastante sombrío y complicado. Para cerrar ahora de verdad, decir que, bueno, para este escenario que es más que preocupante, terrible, hay todo un proceso de movilización y resistencia que quizá no llegue tanto, pero diario, desde movilizaciones de los movimientos sociales, de las centrales sindicales, de los partidos, pero también movilizaciones espontáneas. Hay nuevos grupos surgiendo, hay una movilización en las calles constante. También hay un anuncio de que es posible que venga toda una ola represiva, ya está ocurriendo. O sea, un poco antes de la votación en el Congreso Nacional, dos lideranzas de los trabajadores rurales fueron asesinadas en Paraná, una otra en Paraíba, un acampamento del Movimiento Sin Tierra fue incendiado. Bueno, hay esa decisión que mencioné en una jueza prohibiendo la asamblea estudiantil. Ya se anunció un periodo de mucha represión. Ustedes conocen bastante lo que significa la policía militar en Brasil. Todavía no hay anuncio de una actuación del ejército, pero está ahí. Las Fuerzas Armadas están ahí, a cualquier momento pueden ser llamadas a actuar. Pero que en este proceso de movilización nos parece, y por eso quiero cerrar también hablando un poco de este llamado, de este pequeño colectivo que se armó acá en Buenos Aires, gana mucha importancia en este contexto todo lo que pueda servir como presión desde la comunidad internacional, quizá en un periodo más difícil, que es lo que se anuncia. Va a ser muy importante que la comunidad internacional, no solo los brasileños que viven fuera de Brasil, pero mucho la comunidad latinoamericana, los países vecinos, los grupos, movimientos, los partidos progresistas en el mundo, no reconozcan este gobierno ilegítimo, si es que va a asumir, y que, bueno, se posicione firmemente y no hacer este reconocimiento. Y bueno, nosotros más que nada pedir también esta ayuda y solidaridad en este momento. El 7 de mayo, ahora el próximo sábado, estamos organizando una jornada sobre Brasil, en contra del golpe de Brasil. Hace 2 semanas se organizó y se conformó una frente argentina contra el golpe en Brasil, por la democracia en Brasil. Nosotros estamos organizando varios grupos y colectivos, algunos partidos que están acá en Argentina, esta jornada el 7 de mayo, y bueno, van a seguir muchas otras actividades. Llamar también al apoyo a la moción que presentó la diputada Miriam Bergman del PTS como del rechazo al golpe en Brasil, que está por votarse hoy esta semana, la próxima en el Congreso argentino. Y bueno, agradecer toda la manifestación, más allá de las manifestaciones de solidaridad, también de apoyo. O sea, muy importante tener espacios como ese, de intentar entender, desvelar el rol de las élites, la articulación que ellas tienen regionalmente entre los países, con Estados Unidos, que es ese actor invisible que está muy visible también.
Pero además de eso también contar con la posibilidad de activismo, de la manifestación, que todos estemos también juntos en las calles en este próximo periodo. Muchas gracias. Una cosita antes, nada, para no transpirar y ponerse uno medio malo, les pedimos a los panelistas, porfa, que seamos más o menos limitados con el tiempo, así además podemos escuchar algunos minutos más a Pedro. Nada más que eso, gracias. Me voy a cronometrar para no fallarle a... Igual mi presentación es corta. Pregunta, ¿por qué no dejan la puerta abierta? Porque acá ya está muy el aire. No, si no podemos prender la ventilación o el aire. Esto no es parte de mi tiempo de... No me saquen minutos del... Bueno. Ahí empezó un ruido ahí, así que empezamos con el cronómetro. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi presentación igual es relativamente corta, así que no creo que tenga problema con el tiempo. Obviamente voy a tratar de capitalizar un poco el gremio del que vengo, que soy economista, así que y tampoco me voy a andar metiendo en arena movediza, porque estoy rodeado de politólogos, sociólogos, entonces no quiero... mi propuesta es básicamente hacer un repaso muy somero a grandes trazos, digamos, de lo que fue la economía del PT durante estos casi 12 años. Y no es por un capricho, digamos, de ser economista y analizarlo de esa perspectiva, sino porque creo que ahí tenemos un buen componente para explicar esta cosa que apareció ahora, que se llama impeachment, que no sabemos bien cómo digerirla. Me parece que si uno hace un repaso rápido a grandes trazos de lo que sucedió en la economía brasilera estos últimos años, le puede entrar mucho mejor a esta coyuntura política. Y en segundo lugar también me parece relevante hacer hincapié en estas cuestiones porque para desandar un poco ese camino que se ha generado acá en Argentina de pensar que en Brasil pasó exactamente lo mismo que pasó acá, ¿no? Por lo menos en términos económicos, yo sí tendría que hacer una distinción, en realidad diría que cada caso se explica más por las diferencias que tiene que por las similitudes, digamos. Y entonces, bueno, la propuesta es un poco de eso. Como ustedes saben, bueno, el primer gobierno de Lula, también, bueno, para hablando de coincidencias, arranca en 2003, un 2003 que no tiene nada que ver con nuestro 2003, digamos. Ustedes saben que la convertibilidad en Brasil, la convertibilidad duró prácticamente la mitad de tiempo de lo que duró en Argentina, a tal punto que algunos autores hablan de desindustrialización relativa, es decir, que el impacto del consenso de Washington en Brasil fue muchísimo más moderado de lo que fue en países como Argentina, ¿no? Entonces, en principio, cuando uno analiza la economía que recibe el PT en 2003, lo que ve en principio es que tenía 3 años de postconvertibilidad encima ya, porque la devaluación ellos la hacen en el 99, con el gobierno de Enrique Cardoso. Y fundamentalmente desde la devaluación hasta la asunción de Lula lo que se genera es un fenómeno de recomposición de las cuentas externas que para economías como la brasileña y la argentina son muy importantes porque le permiten patear esta cuestión de la restricción externa. Y Lula recibe justamente una economía que era en términos externos era líquida, es decir, se conseguía sus propios dólares para crecer. Heredaba obviamente un problema de solvencia porque era una economía muy endeudada, digamos, pero en el día a día Brasil conseguía sus dólares, entonces a priori no había un problema de restricción al crecimiento. Obviamente la economía brasilera entre el 99 y el 2003 tenía un ancla de crecimiento que era la tasa de interés elevadísima para evitar corridas de salida de la convertibilidad. Y bueno, esto es un poco lo que viene, si se quiere, a romper Lula, ¿no? Digamos, el PT, a quitarle ese ancla. Y es importante verlo en este aspecto porque en ningún momento el PT se compromete a desarticular ese orden financiero que hereda del cardosismo, si se quiere, ¿no? Incluso uno podría decir que el PT avanza sobre ese orden financiero y le suma la cuestión de la solvencia, porque durante el primer gobierno de Lula se soluciona el tema del Fondo Monetario, muy similar a lo que se hizo en Argentina, y se soluciona el problema del endeudamiento externo, es decir, se mantiene esta cuestión de la liquidez y de las finanzas ordenadas y se avanza sobre un proceso de mejora en los estándares de solvencia, es decir, arregla el problema de la deuda, básicamente. Y la otra gran pata que agrega el gobierno de Lula, obviamente, es la inclusión social, que no estaba presente en el gobierno de Cardoso. ¿Cómo lo hace? Bueno, en su primera presidencia se nota muy claro que es poner básicamente el mercado interno y la industria nacional como los motores de crecimiento económico. Este primer periodo, obviamente, es ya muy exitoso, cualquier indicador que uno releve esta época da perfecto, a tal punto que Brasil
garantiza lo que serían los rendimientos en dólares, es decir, tiene una política de tipo de cambio muy diferente a la nuestra, ellos se apreciaban en vez de devaluarse, a tal punto de, obviamente, con una tasa de interés que había bajado pero estaba relativamente alta y un real que se apreciaba, garantizaba rendimientos en dólares muy altos, es decir, fomentaba la llegada de inversiones extranjeras, inversiones financieras, compra de empresas y otras, digamos. Mientras se llevaba adelante incluso el proceso de desendeudamiento. Aquí es donde Brasil acumula esa cifra extraordinaria de reservas, puede apreciar, puede vender dólares, no pone restricciones, digamos, es como la panacea hasta acá marchaba todo bien. Los principales problemas o las principales tensiones aparecen fundamentalmente en el segundo gobierno de Lula, el que va de 2007 a 2011, y fundamentalmente se materializan de una manera muy clara con el estallido de la crisis financiera, digamos. Ahí lo que aparece es como, en principio, empieza a estar en crisis el motor de crecimiento, que era el que había puesto el PT en su principio, que era la industria. No tanto el consumo interno, pero sí la industria empieza a mostrar una cierta... empieza a crecer a ritmos decrecientes, digamos, entonces empieza a mostrar que ese modelo traccionado por el crecimiento industrial comienza a agotarse. En este marco, obviamente, el PT estaba enfrentando una situación internacional que cambia a fines de 2008 bruscamente, y le presentaba un nuevo desafío a la economía del PT. Bueno, ¿cómo lo soluciona el PT? ¿Cómo sale adelante el PT después de esto? Bueno, fundamentalmente dando un giro desde la economía administrada y con eje en la industria hacia una economía financiera y de corte liberal. No liberal como entendemos nosotros el liberal, sino un liberalismo bastante más soft, si se quiere. Esto fundamentalmente se explica en parte por lo que estaba pasando en los países centrales, ¿no? La crisis internacional generó un proceso de lo que se conoce como recesión de balances, que básicamente es lo siguiente. La FED, o sea, solucionó la crisis básicamente emitiendo 800 mil millones de dólares y se los dio a los bancos. Los bancos le dieron los activos tóxicos y se sanearon. La mitad de ese dinero, de esa liquidez, los bancos la pusieron en el sistema bancario europeo, sanearon sus balances y la otra mitad la enviaron a los países emergentes. Dentro de esos países emergentes, el BRICS, obviamente, y Brasil, tienen un rol hegemónico, es decir, reciben mucha afluencia de capitales. Contrario a lo que uno piensa, ¿no? Situación de crisis financiera, los capitales se van hacia el centro, no. Esta es una situación inversa. Si crisis financiera en el centro, entonces los capitales vienen a los países periféricos. En principio uno diría bárbaro, Brasil recibe una afluencia de fondos extraordinaria y puede financiarse el crecimiento ya sin necesidad de crecer en términos industriales, sino simplemente recibiendo capitales extranjeros, inversiones directas, inversiones especulativas y demás. Ahora lo que sucede en esto, digamos, me parece que es lo interesante y es lo que nos va a llevar a una buena explicación de lo que está viviendo el Brasil, es que este proceso, que yo lo denomino como proceso subyacente, porque es un proceso que estaba por detrás, que no se discute en la economía brasilera y en general entre los académicos no se menciona mucho, que es un proceso de financiarización económica y es un proceso de extranjerización económica, ambas cosas, ambas patas. Es un proceso que ya se venía dando incluso desde el final del primer gobierno de Lula, digamos. No es que la crisis internacional impone este nuevo modelo de crecimiento, sino que es un modelo que ya se venía perfilando y que en todo caso la crisis internacional potencia, digamos, o acelera este giro hacia las finanzas, si se quiere. El primer gobierno de Dilma en realidad es un gobierno bastante similar en este sentido, o en esta perspectiva que estamos tratando de dar, al segundo gobierno de Lula. En realidad es un periodo medio de transición entre una economía productiva e industrial, calefacción, digamos. El pase de una economía más industrial a una economía más financiera, y obviamente tiene este componente de la consolidación de este proceso subyacente, fundamentalmente por el incremento desmedido de las finanzas en la economía brasilera y de la extranjerización económica. Ahora, lo fundamental de esta etapa, digamos, de estos dos gobiernos, el segundo de Lula y el primero de Dilma, es que de fondo, la segunda pata del modelo que le había incluido Lula a lo que heredó del cardosismo, la inclusión social, se sostenía. Digamos, incluso en los periodos en donde la industria crecía menos de lo que crecían las finanzas, por ejemplo, o el comercio, o lo que crecían, no sé, sectores de servicios como transporte, incluso en esos momentos, el gobierno del PT pudo garantizar el sostenimiento de la inclusión social y seguir avanzando en la extensión de millones de derechos, digamos. Los economistas luego más seguía la Bolsa Familia, seguía el financiamiento de los hogares para consumo de bienes durables, mi primer auto, mi primera tele, parecido si se quiere a lo que se vivió acá en Argentina. Entonces, por el momento, el modelo no era contradictorio, digamos. Si uno tendría que pintar a grandes trazos la primera presidencia de Lula, uno podría decir, bueno, fue un modelo de finanzas con inclusión, digamos, sería como un buen título para ponerle.
Entonces, todo este proceso subyacente estaba como en algún punto marcándole la cancha, digamos, si se quiere, al gobierno, que lo que obviamente no entregaba era el proceso de inclusión social, y lo sostenía y lo defendía, digamos, a capa de espada. ¿Cuándo estalla principalmente el problema? O sea, ¿cuándo se hace incompatible este modelo de finanzas con inclusión? Bueno, fundamentalmente cuando esta crisis financiera que hablábamos del centro se desplaza desde Europa hacia los BRICS. Esa es la primera señal de alerta que tiene la economía brasilera de que este modelo ya no era tan sustentable. Por eso decía, digamos, entender también el marco internacional en que se desarrolla esta dinámica es muy importante, porque uno cuando ve la crisis estadounidense, en realidad lo que ve que Estados Unidos no solucionó su crisis, sino que la contagió, más que nada, ¿no? La pateó para adelante y se quiere ir para afuera. Una vez que la crisis sale del continente europeo, que en realidad no sale, pero sí se transfiere a primero Rusia y después China, obviamente Brasil cae en la volteada y lo que experimenta básicamente es una clásica fuga de capitales de corto plazo, que es con los que se venía financiando, o sea, con los que venía financiando parte de la inclusión. La segunda presidencia de Dilma, y digamos ya de lleno en la campaña electoral, porque esto pasa de mediados de 2014 para adelante, en algún aspecto uno podría decir que la propuesta de Dilma era garantizar la continuidad de este esquema, de ambos esquemas del proceso subyacente, es decir, garantizarle al poder económico que el proceso de financiarización y extranjerización económica iba a seguir, pero que también iba a seguir siendo compatible con la inclusión social. Digamos, esa era la propuesta integral del PT en las elecciones, de la coalición de gobierno en realidad, en las elecciones de 2015. Bueno, efectivamente ganan el balotaje, la situación económica empeora, hay otra corrida al rublo en Rusia y hay una crisis financiera muy importante en China, lo cual desvaloriza todos los activos relacionados con los BRICS y vuelve a desatarse una corrida cambiaria no tanto, pero digo, sí una importante fuga de capitales de corto plazo, y Brasil vuelve a ver que su modelo es incompatible con, sus dos pilares del modelo son incompatibles entre sí. En primer momento, ¿qué es lo que hace Dilma, digamos, y el PT? Toma la estrategia de decirle a las finanzas, básicamente, bueno, ya que financia e inclusión, estamos teniendo un problema para compatibilizarlo, le doy a la economía la finanza. Y eso se podría explicar de esa forma el nombramiento de Levy, un tipo de la banca, como ministro de Economía, y la realización de un brutal ajuste que lo que le está diciendo al PT de fondo es: no se puede más entre finanzas e inclusión, hay que elegir, y nosotros queremos elegir las finanzas, digamos, las finanzas, la tranquilización y algunas de las cosas que incluso vos habías mencionado, digo, en términos, me pareció muy bueno eso de, es un proceso que, el impeachment es el corolario de un proceso que viene llevándose, digamos, desde hace algunos años. Obviamente la política si se quiere, de compatibilización con las finanzas, darle la economía a la finanza para que haga más compatible el modelo, fracasa rotundamente porque el ajuste obviamente da por tierra con la inclusión social y golpea el núcleo electoral del PT, principalmente. Entonces, cuando uno llega al impeachment, y acá llegamos, digo, lo que uno tiene que ver es, en principio, a ver, haciendo este breve repaso, uno empieza a recapitular y dice, le pidieron la solvencia, se la dieron, le pidieron la industria, se la dieron, le pidieron el comando de la economía, se la dieron, le pidieron no solo el comando de la economía en términos estructurales, sino manejar la cartera de economía, se lo dieron, y bueno, ahora están pidiendo el bastón y el sillón. Digamos, no sé cómo es en Brasil, pero digo, para los argentinos están pidiendo el sillón de Rivadavia, digamos. Ahora, la lucha del PT por sostener la inclusión en este marco se ha vuelto, digamos, prácticamente incompatible. Ya con este modelo no se puede solucionar, o se avanza hacia la inclusión social, o se continúa con el camino que había trazado el PT desde un principio, ese camino popular que había trazado, o se da por tierra con el proceso subyacente, es decir, o nos vamos para la finanza y la extranjerización y van a tener un modelo económico muy similar al que se está queriendo imponer acá en Argentina. Y entonces ya para ir cerrando, como breves conclusiones. La primera, esta que se cae de Maduro acá, que se cae de Maduro justamente, que el impeachment en principio es un corolario de todo este proceso, digamos, el impeachment no nace de un repollo. A nosotros durante mucho tiempo acá en Argentina se nos vendió que Brasil era el ejemplo para el establishment, no por la inclusión social, eso era lo curioso, sino por las finanzas ordenadas, digamos, ¿no? Cuando uno le decía, pero el Bolsa Familia, digamos, una medida extraordinaria, no, el Bolsa Familia no está bien, lo que está bien son la apertura de la cuenta capital, te contestaban. Bueno, en primer lugar, el impeachment es el corolario de todo este proceso, de un proceso mucho más complejo, de un proceso subyacente que estuvo por detrás, por debajo, que no se discutió. La segunda conclusión me parece que es esa, que es muy válida. El PT no pudo poner en palabras esto que nosotros estamos diciendo acá ahora con el diario del lunes, pero digo, el PT no lo pudo poner en palabras. Cuando uno ve el rendimiento en estos aspectos del gobierno argentino,
yo no sé, no estoy tan seguro que haya sido muy exitosa la defensa en contra de la extranjerización y la financiarización económica acá en Argentina. Ahora, sé que sí se planteó, sé que sí fue declamado por el gobierno y sé que sí fue una puja que se dio. Efectivamente, en términos de éxito, no sé si fue tan exitosa la lucha, pero digo, por lo menos se discutió. Yo creo que el PT ahí tuvo como un limitante en diagnosticar este problema de incompatibilidad. En tercer lugar, y ya terminando, me parece también que es muy importante entender que allá la derecha va a capitalizar algo fenomenal, que es el PT le hizo hacer el ajuste al PT por cuenta de terceros. Digamos, hoy el PT cuenta en su haber con un ajuste de escala brutal realizado por cuenta de terceros, porque esto no era parte de la plataforma de gobierno del PT. Lo cual, eso es un capital político para la derecha muy importante, que acá en Argentina, por ejemplo, no existe, porque perdimos las elecciones, digo, pero el ajuste lo está haciendo la derecha y se está haciendo cargo de las consecuencias políticas de hacer el ajuste que ellos querían hacer. Finalmente, y para cerrar, digo, como para una buena noticia o algo alentador que yo veo, y un poco lo que comentabas vos de las marchas y de la resistencia que está mostrando el pueblo brasilero, en algún punto yo creo que, a ver, no sé si con estas palabras, pero entiendo que el pueblo brasilero comprendió a la perfección el proceso subyacente. En la academia, en las universidades nos matamos la cabeza, nos desayunamos con todo este proceso económico y político en Brasil, estuvimos años y años investigando, acá en el Centro Cultural tenemos un grupo de estudio de la economía brasilera, y la gente lo entendió directamente, porque cuando la gente banca, digamos, al gobierno de Dilma o hace una movilización apoyando un gobierno popular como el de Dilma, claramente está apoyando al gobierno que, en términos concretos, le realizó el ajuste. O sea, lo que están diciendo es, Dilma no es el ajuste, Dilma no es Levy, el PT no es el PMDB, y en el medio lo que hay es una puja. O sea, lo que ellos entendieron, que nos costaba tanto entender a los argentinos, es que, como ellos eran un gobierno de coalición, evidentemente las pujas hacia adentro fueron muchísimo más fuertes. Yo creo que obviamente lo mío tiene un sesgo medio economicista si se quiere, pero me parece relevante describir lo que era este proceso subyacente y su impacto, y que ahí me parece que está la fuerza estructural o el soporte estructural, que es un poco también lo que mencionaba ella, para hacer este golpe. Digamos. Me parece que la articulación de las finanzas con las transnacionales y la subordinación de las FIES con los intereses de las transnacionales y los procesos de endeudamiento externo de las transnacionales en Brasil configuraron ahí como un caldo muy importante de, obviamente, ya las finanzas han avanzado hasta un punto, y bueno, con la inclusión social no se puede más. Y para concluir, obviamente, el diagnóstico nuestro tiene que ser, el limitante no estuvo nunca en la inclusión social, no es que Brasil fue más allá de la inclusión social, sino el limitante vino expresamente por las finanzas, porque hubo una coyuntura internacional desfavorable, y bueno, ahora lo que viene es la cabeza de la inclusión social, digamos. Así que con eso cierro la breve lo mío. Bueno, breve. Se escucha un pequeño sonidito, no sé si acá llega adelante el ventilador. Apagamos, no apagamos, seguimos. Siga pues. Bueno, primero el agradecimiento a todos por estar. Quería hacer brevemente hay muchos de acá que están casi con exclusividad para escucharlo a Pedro, y quería hacer una especie de desagravio público del papel que cumplió Pedro durante todo este tiempo a nivel del análisis de la política internacional y el costo que está pagando hoy en términos de aquellos que supuestamente venían a ampliar las voces y las terminaron acallando. Brevemente comenzar por eso, porque me parece muy sustantivo que esté acá debatiendo con nosotros. Empiezo por lo que fue ayer el acto de las centrales sindicales de Brasil con Dilma, un acto que un año atrás era impensable, ¿sí? Dilma era, para buena parte de estos sindicalistas, la que estaba ejecutando una política de ajuste económico, como bien lo planteó Leandro, y ayer Dilma fue al acto de los trabajadores y dijo, yo voy a resistir hasta el último momento, esto es un golpe, lo llamó como lo que es, un golpe institucional, dijo, no son como los golpes de otro momento, con tanques en la calle, pero son golpes, posiblemente la expresión de golpe en cámara lenta sea una de las más adecuadas para entender este momento que vive Brasil, pero eso que vimos ayer en otro momento, hace un año y pico atrás, hubiera sido impensable. ¿Y por qué es impensable? También lo dice un poco, lo mencionaba Leandro en su exposición. Temer viene a hacer el ajuste de verdad. Esto que hizo Joaquín Levy fue un juego de niños al lado de lo que quiere hacer Michel Temer. Michel Temer
a través de sus diarios, porque vamos a decir la verdad, los tres principales diarios de Brasil hoy están patrocinando la llegada de Joaquim Levy, o mejor dicho, su permanencia en Planalto, pero en otra definición. A través de esos diarios dijo que iba a dejarle el plan Bolsa Familia, el programa, mejor dicho, Bolsa Familia, al 5% más pobre. Esto significaría que el plan Bolsa Familia pase a estar ejecutándose para 10 millones de personas. En la actualidad, y lo dijo ayer la presidenta Dilma, se ejecuta para 46 millones. Entonces nos están faltando 36 millones que van a ir al mercado laboral nuevamente, que van a ir a una situación de ajuste. 36 afuera, ¿sí? 36 millones de personas afuera de uno de los principales programas sociales de Brasil. Y también para demostrar su convivencia con una parte del Poder Judicial brasilero, lo que hizo Temer en estos días fue hacer caer a quien iba a ser su ministro de Justicia. Su ministro de Justicia en una declaración a un medio de comunicación diciéndole que él estaba en contra de la delación premiada en el caso Lavallato, que la delación premiada se premia a aquellos que culpabilizan a alguien que está por encima. Y esta declaración de decir que él estaba en contra de cómo estaba utilizándose la delación premiada en el caso Lavallato, le costó la cabeza a un tipo que ni siquiera asumió. Digo, para mostrar también para quién va a gobernar Michel Temer. Va a gobernar para una parte del Poder Judicial, va a gobernar para un sector importante de los medios de comunicación, importante porque son los tres grupos y medios de comunicación que nunca quisieron avanzar en una democratización mediática. En Brasil estuvo muy postergada el debate sobre la ley de medios, y va a gobernar, como lo decía antes también la compañera, para las entidades empresariales, en particular para la FIES. En ese escenario es importante analizar qué van a hacer los organismos internacionales de nuevo tipo que creó América Latina, ¿sí? Incluyendo, y pongo acá en consideración, al Mercosur, que el Mercosur nace en el 91, pero hoy tiene el Parlasur, un parlamento sudamericano que funciona en Montevideo, que acá nos decían que no funcionaba, pero ahora se dieron cuenta que no funciona, porque van a cubrir a Mariana Zubich cuando hablan. El año pasado nos dijeron que no funcionaba y ahora funciona. Cuando están ellos, funcionan las cosas, ¿vieron? Y la novedad, y esto es interesante, la novedad de hoy es que la junta directiva del Parlasur va a ir este miércoles a Brasil a juntarse con la presidenta Dilma. Digo, es una interesante novedad, una interesante noticia, se acaba de anunciar esta tarde. Es importante porque UNASUR ha quedado ahí en el medio entre varios fuegos. Hay una discrepancia entre los países que componen UNASUR, pero al menos la junta directiva del Parlasur ya garantizó que va a ir este miércoles a juntarse con la presidenta Dilma, lo cual es una interesante novedad. Y es más, ellos pidieron ir al Senado brasilero, la junta directiva del Parlasur. El Senado brasilero le dijo que no. Esto es otra novedad de ahora, para que veamos quiénes son los que llevan adelante este verdadero golpe institucional. Y lo otro que hay que decir es los medios adentro y los medios afuera, porque hay medios adentro, todos, Globo, Estado de São Paulo, Folio de São Paulo, Bella, todos los medios de comunicación en Brasil, las grandes medios de comunicación, sacando a Carta Capital, a Carta Mayor, a pequeños organismos que están diciendo lo que efectivamente sucede, están militando que esto es un juicio político tradicional. Están militando esa idea. Esto es un juicio político tradicional, acá se están atacando todas las instituciones. Y afuera, la CNN, The Guardian, El País de España, Pravda, The Economist, digo algunos nada más porque salió un video muy interesante sobre eso. Afuera todos los medios internacionales dicen que esto es un golpe institucional porque no hay pruebas para involucrar a la presidenta en esto. Efectivamente, la presidenta ni siquiera está involucrada en el caso Lavallato, que es por el cual se inició toda la investigación del juez Moro. Pero lamentablemente esto lo dicen los medios internacionales, pero en Brasil hay un cerco mediático muy fuerte que hay que denunciar y que hay que decirlo. Lo otro que hay que decir también es que según una encuesta de Vox Populi que salió en estos días, 6 de cada 10 brasileños están en contra de la argumentación que dieron los diputados para votar, que es un poco lo que decíamos antes. Hay una apología de algunos diputados como Jair Bolsonaro, lo que fue la dictadura brasilera, casi que quieren revivir lo que fue el año 1964. Eso, digo, si sucediera en Europa, habilitaría que haya una comisión de investigación sobre los dichos de esta persona, haciendo apología de lo que apología del crimen de Estado.
Y lamentablemente esto se fue puesto poco en circulación por los medios en Brasil, ¿sí? Acá circuló un poquitito más, pero también vivimos un momento complicado y complejo, pero efectivamente llamaba la atención ver ese parlamento y lo que significó. Ahora bien, esa situación lo que hace también es demostrarle al frente interno, por llamarlo de algún modo, que hay que resistir a eso. Es decir, hay una unión, por eso decía antes lo de los sindicatos, hay una unión, como no se ve hace mucho tiempo en Brasil, contra este ataque al Partido de los Trabajadores, a Dilma y a Lula, ¿sí? El Frente Brasil Popular es una unidad, es una expresión, mejor dicho, de unidad del sector de Dilma. Se debate que se necesita que permanezca este gobierno en funciones, porque lo que va a hacer Michel Temer es gravísimo. Y también, y esto es interesante, Michel Temer en los últimos días dice que si hay elecciones anticipadas serían un golpe de Estado. Es algo paradójico. Utiliza el argumento de golpe de Estado ahora él para decir no está contemplado en la Constitución, si hay elecciones anticipadas sería un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Michel Temer no aparece en las encuestas. Y esto es el otro dato que hay que decir. Acá hay una alianza que se va a poner de manifiesto esta semana entre el PMDB y el PSDB, dos partidos que prácticamente están muy disminuidos en términos electorales, porque digo, si Lula aparece primero con 30 puntos, la segunda que aparece es Marina Silva, que es la otra que pide elecciones, y recién después aparece Ezio Neves. Es decir, el PMDB y el PSDB intentan un acuerdo palaciego, y vamos a ponerle este nombre porque es así, es un acuerdo palaciego, para intentar quedarse con el gobierno de acá al 2018. ¿Qué dice el PSDB? Yo te entrego el gobierno ahora, dejame algunos ministerios, pero vos no te presentes, Temer, en el 2018. Ese es el acuerdo que están hoy negociando, que es un acuerdo a la paraguaya. Hay que decir también que en Paraguay fue parte del mismo partido, ¿no? Federico Franco y Cartés, pero bueno, acá son dos partidos que están negociando cómo eludir a las urnas en octubre, porque creo que hay un temor fuerte a lo que puede expresar el pueblo brasileño en las urnas en caso de haber elecciones anticipadas en octubre. Ellos saben que Lula puede jugar, que Lula tiene 30% de la intención de voto en la actualidad y que puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es la historia de siempre en América Latina. Ante la confrontación a los grandes liderazgos crecen en el pueblo y bueno, efectivamente ellos tienen temor a ese escenario de las urnas, por ello van a intentar evitarlo y van a intentar hacer lo máximo que puedan hacer posible para que no se produzca ese fenómeno de que exista una elección en octubre y puedan votar a Lula. Lo último, las últimas tres cositas. Van por Brasil, pero van por Venezuela también. Este es un año muy complejo. Es un año donde se dan el doble intento de avanzada de la derecha latinoamericana después de lo que fueron las elecciones presidenciales del año pasado en la Argentina. ¿Qué están diciendo ellos? Bueno, este tridente Buenos Aires, Brasilia, Caracas, que se manifestó como nunca en el año 2005 en el No al ALCA de Mar del Plata, está finalizado. El que le puso el inicio de finalización es Mauricio Macri, eso es lo que dice la derecha latinoamericana. Avanzamos por Brasil y después vamos hacia Venezuela. En Venezuela es posible que este año o el año próximo haya un referéndum para intentar desplazar al presidente Nicolás Maduro Moro, que también ganó en el año 2013 las elecciones, como Dilma la ganó en 2014. Es decir, que hay una planificación y está claro contra quién van contra los tres países que le dijeron que no da que en el 2005, porque efectivamente son los tres países que ellos tienen en la mira desde aquel entonces y nunca lo han dejado. En Venezuela se ha dado otro tipo de desestabilización, más larga, más duradera, incluyendo la muerte de Hugo Chávez, luego lo que fueron las guarimbas. El plan es terminar con el capítulo Brasil y pasar al capítulo Venezuela, que ya se está dando, digamos. Me parece que eso es muy claro. Hay una estrategia comunicacional muy clara, se ve, lo mostró el otro día la expresidenta Cristina Fernández en dos tapas de comunicación de medios, Itsone de Brasil y Noticias de Argentina, los dos contra las dos presidentas latinoamericanas. Y después está el escenario de los organismos de integración latinoamericana. ¿Qué va a hacer Temer en el Mercosur? Porque eso también hay que debatirlo. Es decir, la Argentina está con una política en este momento de apurar el acuerdo con la Unión Europea. La Argentina está con una política en este momento de flexibilizar el Mercosur, tal como se conoce, se le lanza al Pacífico. Y lo que propone Michel Temer es eso mismo. Entonces, mucho cuidado con lo que puede suceder con el Mercosur, y creo que también por eso Mauricio Macri no está condenando al golpe en este momento. Porque si uno se pone a mirar
el escenario en el Parlamento argentino con el escenario en el Parlamento brasileño son muy similares los números. El presidente tendría que estar preocupado por la situación que se está dando en Brasil, porque tiene 2 tercios en contra. Lo vamos a ver este miércoles cuando le voten 2 tercios en contra. La ley antidespido, hay que ver si la quiere vetar después, pero él debería estar preocupado por un avance de lo que fuera, comillas, el parlamentarismo sobre los presidencialismos en América Latina. Digo, más estando en los Panama Papers, etcétera, etcétera, debería estar preocupado. Pero no está preocupado porque él quiere abrir y flexibilizar el Mercosur. Y lo último, es un momento de definiciones a nivel continental y por eso me parece tan importante este tipo de actividades. Lo que tienen también los movimientos nacional populares, de izquierda y del progresismo latinoamericano son grandes liderazgos, que en estas cosas parece que no, pero influyen de forma decisiva. Es decir, hay liderazgos que pueden disputar elecciones, como el caso de Lula, que por eso está hoy siendo tan debatido en Brasil. Hay liderazgos como el de Fernando Lugo en Paraguay, que podría ir a elecciones en el año 2018, el de Andrés Manuel López Obrador, que podría ir a un escenario electoral en México también en el 2018, Cristina Fernández en el 2019, Mujica, Zelaya el año próximo en Honduras, Daniel Ortega este año en Nicaragua. Lo que quiero ejemplificar es que el partido no está terminado, esto no está definido. La derecha está intentando avanzar, la derecha está ganando espacios y posiciones, pero todavía este partido se sigue jugando. Y hay que decir también que la derecha donde gobierna no está cómoda. Es un escenario de gobernabilidad compleja en toda América Latina y el Caribe. Digo, miremos México, miremos Perú, la derecha donde ha gobernado, donde gobierna. Ollanta Humala no pudo poner candidato a presidente. Digo, para que tomemos noción, no pudo dejar un candidato a presidente que dispute su legado. No existe eso, y por eso la discusión incluso se ha tirado más a la derecha. Pero en otro escenario, como el mexicano, posiblemente Andrés Manuel López Obrador pueda disputar nuevamente las presidenciales, aquellas que le sacaron en el 2006, aquellas que le intentaron sacar también en el año 2012. Entonces digo, el escenario sigue puesto para las definiciones. El debate es si existe el fin del ciclo de los gobiernos neoliberales. Si no existe, yo creo que hay una disputa abierta de modelos en América Latina hoy y que en eso van a influir diversos escenarios. Digo, ¿cómo gobierna Mauricio Macri hoy? También pone en jaque a la derecha latinoamericana. La derecha latinoamericana no puede explicar por qué apoyó a un presidente, por qué apoyó a un presidente que desciende en la popularidad sistemáticamente, que despidió a 110.000 personas, que devaluó el 60%. Todo lo que conocemos nosotros acá, se le está complicando mucho a la derecha latinoamericana defender ese tipo de gobiernos. Entonces, creo que la disputa se sigue dando, que es un buen momento para hacer este tipo de charlas, debates y bueno, que todavía se puede en Brasil pelear contra el golpe institucional y construir nuevamente un gobierno que apunte al bienestar de las mayorías populares. Gracias. Muy bueno. Hola. Bueno, muchas gracias a Luis, a Juan Manuel por la invitación. Me sumo un poco a lo que dijo Juan Manuel respecto de Pedro y ese desagravio colectivo. Y lo importante que ha sido tu tarea, Pedro, en varios planos. Para este tipo de discusiones también, para las discusiones sobre la región y sobre la democracia en la región, que es un poco lo que yo voy a tratar de plantear. Estuve escuchando y voy a salirme de lo que ya se dijo y no repetir, así lo escuchamos a Pedro. Pero a mí me parece que hay una gravedad que debe ser subrayada en esta situación de Brasil. Hay una gravedad que no tiene que ser pasada por alto como la pasan un poco los medios de acá, como la pasan un poco... también, es cierto, tenemos otra coyuntura, tenemos otros problemas, pero lo que está sucediendo en Brasil, digo, es la séptima economía del mundo, es la mitad del presupuesto del producto del Cono Sur, del poblacional. Tiene una importancia geopolítica y estratégica que realmente llama un poco la atención que
que no tengan más presencia, sobre todo, que es lo que voy a tratar de puntualizar, las circunstancias del golpe, ¿no? Hace poco, o sea, relativamente poco, hace unos años, se desclasificaron los archivos de la dictadura. Dicho sea de paso, gracias al empuje que le dio la propia Dilma Rousseff, porque eso también me parece que es parte de una operatoria continental de los medios, ¿no? En presentar a Dilma Rousseff como una mujer que bueno, que se dejó llevar, que digo, ahí hay una presidenta, ¿no? Que tiene toda su biografía política, que en el 2011, con su propio 2011, 2012, con Guido Mantega todavía en el Ministerio de Economía, se le plantó parcialmente a los bancos, se le plantó parcialmente a los sectores del agronegocio, y se le plantó también a aquellos sectores más retrógrados que venían de la dictadura, propiciando la apertura de la Comisión de la Verdad en Brasil, que no es poco, ¿no? Digo, también esa construcción que se hace de Dilma como que es una marioneta, ¿no? Al final lo único que la podía salvar era si lo traía Lula, sí o no. Entonces es parte de legitimar una mujer que tiene una biografía y que tiene toda una experiencia que es interesante y rica y tiene su particularidad, así como la experiencia de Lula tiene su particularidad. No por compararlos, pero sí para colocar una afirmación, ¿no?, a la presidenta de Brasil. Decía, desclasificados esos archivos, ¿no?, del golpe del 64, hay una correspondencia entre Lincoln Gordon y Kennedy, ¿no?, donde se ponen de acuerdo para hacer un plan de contingencia, ¿no?, a partir del 61-62, donde se habla explícitamente de que es una situación preocupante en Brasil, ¿no? Recordemos, estaba Quadros Goulart, la dupla esa después de Kubitschek, ¿no?, después de una serie, ¿no?, de experiencias nacionalistas, desarrollistas, digo, en la cuadratura propia de la vida nacional brasilera. Pero el tema es que se plantea explícitamente el realizar algún tipo de intervención sobre el escenario político brasileño, ¿no? Curiosamente van 5.000 estadounidenses en ese periodo, muy por encima del promedio de lo que estaban llegando estadounidenses a Brasil, ¿no? Está la información sobre periodistas, diputados, ¿no?, con relaciones, ¿no?, con la embajada. Digo, todo eso se desclasificó, ¿no?, forma parte de lo que fue el golpe, ¿no? Y me parece, no quiero volver a mirar con la misma lupa porque son contextos distintos, pero lo que está sucediendo, ¿no?, de unos años para acá, y yo voy a puntualizar exclusivamente en el último gobierno de Dilma, ¿no?, que han pasado cosas, ¿no?, que no, por supuesto que no son los mismos escenarios, ¿no?, pero sí son escenarios de injerencia, de fundaciones internacionales, privadas, radicadas en Estados Unidos, ¿no?, no ya de la USAID, ¿no?, de Students for Liberty o de lo que ustedes quieran mencionar, que aparecen, ¿no?, ya como datos, ¿no?, sino presiones permanentes, moleculares, ¿no? Y lo curioso, de vuelta, la compra de diputados, la compra de periodistas, ¿no?, y esta cosa de ir transformando y generando todo un clima, ¿no? Porque acá, si no, uno piensa, bueno, el proyecto del Partido de los Trabajadores, ¿no?, es un reformismo, una tibieza, ¿no? Entonces, bueno, era de esperar que esto desembocara, ¿no?, por una crisis económica, desemboca en un golpe. No. Acá hay toda una serie de actores que están jugando, ¿no?, de intervenciones, de injerencias, como la hubo en la historia latinoamericana. Solo mencioné, porque me acordé del asunto, ¿no?, el caso del propio Brasil hacia el golpe del 64, ¿no? Bueno,
Yendo en concreto, ¿no?, a cómo se armó este golpe, porque es un golpe de Estado, y me parece que también el reafirmar la terminología, ¿no?, también le da el significado que tiene que tener, ¿no? Pero acá también, bueno, uno puede clasificar, es un golpe a la paraguaya, un golpe blando, un golpe en cámara lenta, un golpe institucional, un golpe 4 tiempos, lo que quiera, está muy bien, ¿no? Pero acá hay una alteración, ¿no?, una alteración de la Constitución brasilera y de una manera completamente arbitraria. Completamente arbitraria. Voy a puntuar un poco solo para reafirmar el argumento. ¿Cuándo empieza esto? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, ¿cuándo empieza a descomponerse esta circunstancia política? Porque es una circunstancia que tiene su grado de análisis en la superestructura política, ¿no? Tiene su grado, porque es ahí donde se realiza el golpe, ¿no? Es ahí, en la Cámara de Diputados, como lo señaló Andresa, pero en el Parlamento en general, donde se realiza esta alteración, ¿no?, que de no mediar alguna circunstancia media extraña, pareciera que se va hacia el reemplazo, ¿no?, o por lo menos la separación del cargo, y habrá que hacer cosas para que, como decía Juan Manuel, toda la presión internacional que sea posible, internacional y nacional, y el desprestigio, ¿no?, permanente que hay que tratar de lograr sobre figuras como Temer, sobre Cunha, sobre el gobierno que se viene, ¿no?, que, como señaló bien Juan Manuel, es un gobierno que lo dicen abiertamente, quieren reducir, ¿no?, un 15% Bolsa Familia, quieren ir hacia un esquema macroeconómico muchísimo peor que el de los últimos tramos del propio Nelson Barbosa, el ministro de Economía actual. Les digo lo siguiente, una serie de puntos sobre cómo se cocinó este golpe, ¿no? Más o menos se sabe que el Partido de los Trabajadores nunca tuvo mayoría en el Parlamento, nunca tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Siempre tuvo que componer, desde el 2013 en adelante, gobiernos de coalición, de alianzas, ¿no? Por lo tanto, tuvo que ir a buscar de alguna forma un respaldo parlamentario, ¿no?, en negociaciones con distintos partidos, ¿no? Esas negociaciones tuvieron distintos colores, fue cambiando de los partidos de las alianzas, hasta que a partir del 2010, en la elección que consagra a Dilma presidente por primera vez, en el primer mandato, se establece una relación con el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de Eduardo Cunha, de Michel Temer, de Hernán Calheiros, ¿no?, y de una bancada importante, no la más importante en aquel momento, todavía el Partido de los Trabajadores tenía la bancada mayoritaria, ¿no?, pero la segunda bancada, la tercera, el partido de Aécio Neves, de Cardoso, etc., el partido de la socialdemocracia brasileña. ¿Qué sucedió en los primeros meses? En los primeros 8, 10 meses, Dilma, por una cosa, por otra, ¿no?, y también porque está un poco en el perfil de su biografía política, ¿no?, se desprende de varios ministros propios, incluso de su propio jefe de gabinete, Antonio Palocci, ¿no?, que era el articulador político. El perfil de Dilma es un poco de poner en caja, ¿no?, cierta flexibilidad que el propio Lula había mostrado también a la hora de componer las alianzas, ¿no? Y lo que hace Dilma, ¿no?, es precisamente colocar en Petrobras a una persona que limpia un poco el zafarrancho que había armado, ¿no?, con 20 empresas offshore que estaban en el Panamá, de Sergio Gabriel, y poner a Gracia Foster, ¿no?, que es una de las que saca a los directores de Petrobras, que hoy son los delatores principales del caso Lavallato, sobre los cuales se arma la denuncia de la investigación de Petrobras actual. Pero es un pedido de Dilma de remover a los ministros que tienen ahí alguna cosa media oscura, de remover a esos directores de Petrobras. Dilma había participado del consejo directivo de Petrobras desde la época que era jefa de gabinete de Lula, ¿no? Dilma remueve
¿no? Al grupo de Eduardo Puño de Furnas, los que le dan la habilitación a las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y hace una serie de limpiezas más, ¿no? en aquellos políticos que están ahí, incluso aliados, que están contaminados por esa utilización, ¿no? privada de los cargos públicos, ¿no? Esto, de alguna forma, ¿no? O sea, la actitud de Dilma de ir en contra un poco de esta corporación política, es lo que se le empieza a venir de alguna manera como un boomerang dentro del propio Parlamento. Dentro del propio Parlamento empieza con cierta desconfianza, sobre todo con el partido que era un poco el emblema, ¿no? de este mirar, ¿no? frente a los sobres y frente a, ¿no? a las coimas, ¿no? de mirar más por arriba, que era justamente el PMDB. Entonces, un poco por iniciativa de Dilma, ¿no? Se le viene, ¿no? una especie de revanchismo, que se suma a una decisión que va a ser muy importante y que quizás sea lo que dispara un poco, ¿no? la transformación dentro del Congreso y dentro de la Cámara de Diputados, que es el hecho cuando el Supremo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, determina que las medidas, los decretos del presidente en materia impositiva tengan que ser analizados por una comisión mixta de Senado y diputados, ¿no? Cosa que no sucedía hasta ese momento. Una cuestión técnica, una decisión técnica de la Corte Suprema interfiriendo sobre cómo debían revisarse los decretos en materia impositiva, que tienen que ser después reafirmados por la Cámara y por el Senado, y eso va a parar en primera instancia a la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados. ¿Y quién está ahí? Eduardo Puño. El que tiene el poder a partir del 2011, con el revanchismo que le da la situación externa de haber sido tocados sus aliados en distintas dependencias públicas, el que empieza a tomar una actitud, ¿no? de decidir, yo voy a ser el que negocie un poco la habilitación, ¿no? de la habilitación y las decisiones en materia de subsidios, en la materia tributaria, aquellas cuestiones que los decretos pueden decir y pueden no decir. Y esto hace ingresar, ¿no? Solo termino con esta parte, pero esto hace ingresar rápidamente a un diálogo de Eduardo Cunha con los intereses económicos que están afuera. Es decir, cosa que no había sucedido de forma tan alevosa. Y a partir de ahí es que se da un diálogo entre la Fiespi, los intereses privados, ¿no? Distintos intereses privados que comienzan a dialogar para tener las habilitaciones en materia impositiva con Eduardo Cunha, ¿no? Entonces lo que tenemos desde el 2011, 12 hasta el 2014, que es la elección que señala Andresa, que es la elección más colonizada por el interés privado, fue la campaña más cara en la historia de las elecciones latinoamericanas. Bueno, era obvio, ¿no? Incluso más cara que la de México, 5.000 millones de reales, ¿no? Una fortuna, pero porque claro, todas las empresas entraban, ¿no? a patrocinar a distintos diputados de distintos, total el que los rearmaba después, por fuera de cualquier alineación partidaria, era el propio Cunha, que ya no le importaba. Entonces, después del 2014, ya no tenía era una batalla perdida. Si uno le sacaba la fotografía, era una batalla perdida, ¿no? La composición del Parlamento brasilero. En tanto, ya estaba colonizada por intereses privados, ¿no? Y iban a responder, ¿no? al que le empezara a devolver en perspectiva de futuro la realización de esos intereses privados.
¿no? Entonces, acá hay que mirar un poco la superestructura política para entender cómo se fue gestando una circunstancia de gravedad, ¿no?, mayúscula respecto de cómo un parlamento se desvirtúa completamente, ¿sí?, y pasan a ser no diputados, ¿no? Porque el problema, ¿no?, de la Cámara de Diputados en Brasil del 2014 para acá, el 2014 es la última elección, se decía, una de las cámaras más desastrosas, ¿no? Pero el problema no es que Eduardo Cunha es el tercer más votado de Río de Janeiro, Jair Bolsonaro es el primer más votado de Río de Janeiro, ¿no? Si uno mira estado por estado, ¿no?, los más votados son los peorcitos que hay. ¿Por qué? Porque ellos son el vehículo más directo con los intereses privados. Así terminó. Se desdibujaron completamente los partidos en Brasil. ¿A dónde voy? ¿Cuál fue el paso siguiente? Que necesitaban los intereses privados colonizando a la Cámara de Diputados y al Parlamento. Elegirlo a Cunha como presidente de la Cámara. Porque eso les aseguraba, ¿no? Hay varios errores también de Partidos Trabajadores y de Dilma, en un momento el año pasado, ponerlo al propio Michel Temer como articulador político. En un momento ahí lo mantienen a Joaquín Levy, ¿no?, un tiempo, después lo cambian, pero como articulador político lo ponen al vicepresidente, ¿no?, dándole la posibilidad de que él negocie con cargos ejecutivos, ¿no?, mayor presencia para este conjunto, ¿no?, de políticos, vamos a decir, políticos golpistas. Lo que pasó acá en Brasil, ¿no?, estoy tratando de separar un poco, además de las cuestiones económicas. Acá hubo la construcción de una camada y una clase de políticos golpistas, ¿no?, que se están llevando la democracia brasilera, ¿no?, pero se están llevando la democracia brasilera de una forma tan grosera, ¿no?, que eso es lo que el problema es que va a despertar un fascismo social que ellos no tienen interés de contenerlo, ¿no? Pues no es acá no es una, bueno, vamos a ver cómo, digo, si se termina el proyecto de Partidos Trabajadores y Lula y Dilma y cualquier referencia es un poco una situación de orfandad, ¿no?, para el campo popular, porque costaron mucho construir esas referencias, ¿no? Pero eso reviste cierta gravedad de lo que está sucediendo en Brasil desde el punto de vista del golpe. Pero solo para terminar, ¿cómo concluye la cuestión del golpe, ¿no?, en sí? 2015, entonces, Eduardo Cunha es elegido presidente de la Cámara, ¿no? Comienza a partir de ahí una presión, acepto o no acepto el juicio político, acepto o no acepto, ¿no? Michel Temer como vicepresidente también, ¿no? Hay que ver el 2015 todo como una gran fotografía donde se va realineando esta clase política golpista, ¿no?, a partir un poco de la síntesis que le permiten también los medios de comunicación, ¿no?, con cada vez más dinero, ¿no?, de la Federación de Industriales, de Chevron, ¿no?, de USAID, de donde venga, si total, esto lo van a terminar cocinando, como digo, estaba claro, y eso es lo que va pasando durante el 2015, ¿no?, estaba claro que este era el grupo que se iba a terminar llevando todo, ¿no? A tal punto también que se da esta circunstancia, ¿no?, y con cierta, no sé si ingenuidad por momentos, de Dilma y del gobierno y de Partidos Trabajadores, de no ver, ¿no?, porque estaba claro que el impeachment lo iban a terminar presentando, ¿no?, cuando no había, y no hay, por supuesto, ¿no?, ningún argumento, ¿no? Y esto me gustaría solo decirlo, ha sido escandaloso el tratamiento del expediente del juicio político, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, ha sido
es nulo. Desde el vamos es nulo. Su aceptación como expediente de tramitación se hizo el mismo día que al propio presidente de la Cámara, que es el que acepta, ¿no? Lo estaban acusando una comisión de ética porque lo estaban acusando, ¿no? Con fundamento. A la misma comisión de ética Eduardo Cunha le había dicho que no tenía cuentas en Suiza, ¿no? La propia justicia suiza mandó la información, mire que tiene 5, ¿no? Fíjese, y la comisión de ética de la Cámara de Diputados le termina citando, como los parlamentarios del Partido Trabajadores dicen, sí, bueno, hasta la evidencia lo tenemos que empezar a investigar. Como venganza, Eduardo Cunha acepta el pedido, ¿no? Es una acción de desvío de poder, ¿no? De desvío de su cargo y su competencia, ¿no? Te hago esto porque me hace lo otro. Digo, es una retaliación, ¿no? A partir de ahí se anula el proceso, el principio, ¿no? Elemental de las competencias que tiene una persona para recibir. El segundo elemento es que el expediente presentado por los 3 juristas estos también se basan sobre una acusación que no tiene pruebas, sobre todo en el aspecto, ¿no? Luis me dice que vaya redondeando, sobre todo que no se le puede decir que ella es autora de ninguna de estas resoluciones administrativas. Termino con lo siguiente. Este golpe se viene anunciando, ¿no? Este golpe es un golpe de organización de una clase política, ¿no? Se pone en manifiesto una modalidad de actuación, ¿no? De injerencia, de preparación, ¿no? Que en el caso de Brasil va un paso más allá de lo que pasó en Honduras, va un paso más allá de lo que pasó en Paraguay. Esto ha sido mucho más sofisticado, planeado, con mucha más inversión en el medio, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que debería alertarnos sobre la fragilidad, sobre lo que muchas veces pensamos cómo suceden, ¿no? Las circunstancias políticas en las que vivimos. Pensaba decir otra cosa, pero dejo ahí. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por las palabras de cariño. Yo voy a empezar con lo último que planteaba Amílcar respecto de lo sofisticado, porque yo no estoy utilizando la palabra golpe, y me parece que tiene que ver justamente con el tema de lo sofisticado, y que me parece que representa un problema para nosotros, justamente el hecho de que las derechas en este último tiempo en América Latina han aprendido mucho, se han sofisticado, las hemos subestimado y han logrado comprender o han comprendido de que los golpes al estilo tradicional, entre comillas, de la década del 40, 50, 60, 70, hoy no se pueden dar en un contexto latinoamericano como el actual, y que hay que insistir mucho en respetar la institucionalidad. Creo que esto la derecha lo viene sosteniendo, ahora vamos a ver algunos casos concretos, y que tiene una trampa en el fondo, porque hay una manera, utilizo otra vez la palabra sofisticada que decía Amílcar, para plantear justamente el tema de la institucionalidad. A ver, ¿cómo definimos a un golpe o a un golpe de Estado? No es tan sencillo, y creo que hay que hacer una diferencia siempre entre un lenguaje político y un lenguaje académico, que se entrecruzan, por supuesto. No es un detalle. En Estados Unidos incluso esto se vio cuando fue el golpe, utilizo la palabra golpe en Honduras, porque la implicancia para la política exterior de los Estados Unidos
según la propia historia estadounidense, no era la misma si había habido un golpe o un golpe militar, respecto de la ayuda que le ofrecía Estados Unidos al país en cuestión. Y de hecho Barack Obama no utiliza la expresión golpe militar, pero sí utiliza la palabra golpe, justamente para marcar una diferencia, golpe militar o golpe de Estado militar. No recuerdo los datos, en su momento lo leí detenidamente porque es algo bastante complejo, pero esto planteaba, por ejemplo, cortar la ayuda militar al país donde se había realizado el golpe de Estado militar. Al plantear una cuestión de golpe, no necesariamente tenían que cortar la ayuda militar. Claro, desde lo político uno puede decir, bueno, es lo mismo, sí, pero no. Yo recuerdo cuando fue el golpe de Estado en la Argentina, hubo debate entre algunos académicos y políticos, principalmente en el exterior, si el golpe de Estado había sido un golpe fascista o no. Claro, uno, a la luz de lo que ocurrió, puede decir que es irrelevante si lo definimos como fascista o no. En el mundo académico no es lo mismo un golpe de Estado fascista que un golpe de Estado que no es fascista. Y que además tiene implicancias políticas diferentes. No es lo mismo un gobierno fascista que uno que no lo es. Pueden parecer sutilezas, pero no lo son en el momento de articular respuestas. Desde ya que desde lo político es una cosa, y desde el accionar de los diferentes movimientos sociales, el corolario o las consecuencias o las implicancias pueden llegar a ser diferentes. De hecho, lo que está planteando el PT ahora, la CUT y diferentes movimientos sociales, es que el gobierno de Michel Temer va a ser ilegal e ilegítimo. Esto quiere decir que la respuesta probablemente sea acorde a esto. Cuando uno se enfrenta a un gobierno legal y legítimo, las respuestas son por lo general diferentes, porque uno tiene que tratar de respetar una cierta institucionalidad. Frente a un gobierno ilegal y legítimo no se respeta la institucionalidad, porque la institucionalidad ha sido quebrada. Por lo tanto, yo no tengo por qué respetar la institucionalidad de algo que no existe, donde a priori estoy diciendo, esto no existe. Yo creo que la derecha en Brasil algo lo planteaba Amílcar también, o en las diferentes expresiones. Creo que está enceguecida, está montada en su caballo, en cierta medida como la derecha en la Argentina, y piensa que puede avanzar contra viento y marea sin ningún tipo de consecuencia. Ellos van para adelante, no pasa nada, vamos a destruir al PT, vamos a destruir a Dilma, vamos a destruir a Lula. Y algo se dijo acá que me parece muy importante, que tiene con algunos puntitos interesantes: un 1 de mayo donde está Dilma con la CUT, movimientos sociales que empiezan a reaccionar, que un año atrás no reaccionaban de la misma manera, que tenían serias dificultades para apoyar a Dilma. Y yo creo que están abriendo una caja de Pandora donde pueden surgir todos los demonios. Creo que nos acercamos, puedo equivocarme por supuesto, pero creo que nos acercamos a una crisis institucional de envergadura, justamente porque la derecha está yendo para adelante sin medir consecuencias. El objetivo es destruir todo lo que hay, y no están midiendo lo que puede llegar a pasar. Creen tal vez que el descontento respecto del gobierno de Lula, de Dilma, es tan grande que nadie los va a apoyar. Es un poco la sorpresa que han sentido algunos sectores. Las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar, por supuesto. Es un poco la sorpresa que han sentido algunos sectores cuando vieron una movilización importante en Comodoro Pi y no la pueden entender. Pero ¿cómo? Si la yegua estaba tan desprestigiada, si nadie la quería, si todo el mundo estaba en contra, ¿cómo puede ser que se movilicen? Y encima, si todos dependían del aparato del Estado y todos iban por el Chori y el aparato del Estado ponía los buses, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede mover tanta gente sin el aparato del Estado? En algunas mentalidades, y principalmente de la gente derecha que no entiende cómo se articulan los movimientos sociales, porque por lo general no tienen experiencia en movimientos sociales, entonces creen que todo es pago, bueno, lo que ya conocemos. Entonces no terminan de entender qué es lo que sucede, y yo creo que tampoco están entendiendo lo que ellos mismos están generando. Vuelvo a la cuestión del golpe. Los golpes de Estado tradicionales, para decirlo de alguna manera, eran obvios. Vienen los militares, destituyen al presidente, cierran el Parlamento, cierran los sindicatos, prohíben partidos políticos, prohíben manifestaciones callejeras, censura, cultura, prensa, etcétera, etcétera,
con variaciones que diferían respecto de la represión. Mucho menos represión, comparativamente hablando, en Brasil, mucho más represión en Chile y la Argentina. Nosotros por lo general podemos definir a un golpe cuando hay una ruptura institucional, pero no es el único elemento, porque justamente acá está el elemento que yo traía antes, y acá sí entra lo de Honduras y entra lo de Paraguay. En los dos casos hay una ruptura institucional, pero hay una continuidad institucional. El que sucede a Manuel Zelaya no es un general, es el que efectivamente tiene que sucederlo en caso de que Manuel Zelaya renuncie. Por eso fragúan la renuncia de Zelaya, y efectivamente asume Roberto Micheletti, el presidente del Congreso, que además dice: vamos a respetar la institucionalidad y vamos a convocar a las elecciones en términos, lo que efectivamente hace. Si vamos al caso de Paraguay, vemos algo similar. En Honduras, por supuesto, otra vez hay diferencias. En Honduras interviene el ejército, en Paraguay no interviene el ejército, pero en 24 horas lo destituyen a Lugo. Y yo recuerdo, porque estaba en ese momento en la televisión pública, y eso fue un jueves 21, y en los medios de comunicación paraguayos ya estaba circulando lo que ellos llamaban el libelo acusatorio. Esto es lo que se presentaba en el Senado para destituir a Lugo. Y yo recuerdo que lo busqué, lo leí, e inmediatamente dije: esto es un golpe de Estado parlamentario, no me cabe la menor duda, y lo dije públicamente. Efectivamente, al día siguiente caía Lugo, porque lo destituyeron en 24 horas. ¿Implica esto que está marcado si es un golpe o no por el tiempo? A mí no me terminan de gustar las expresiones de golpe blando, golpe blanco, golpe suave. Son expresiones que no me cierran, no le encuentro la definición correcta. Esto no implica que yo tenga una definición correcta respecto a lo que está pasando. Ahora, a no confundirse, yo desde el año pasado lo dije públicamente, lo escribí, lo pueden encontrar en mis columnas en la revista Acción, en Odal, dije claramente: el objetivo es destituir a Dilma Rousseff, el objetivo es derrocar a Dilma Rousseff. Ahora, derrocar no implica necesariamente un golpe de Estado. El 19 y 20 de diciembre de 2001 salieron miles de personas en la calle y se terminó derrocando un gobierno. Algunos lo definieron golpe de Estado, yo creo que no fue un golpe de Estado. No todo derrocamiento necesariamente es un golpe de Estado. ¿Es una sutileza, se preguntarán ustedes? ¿Tiene que ver con un debate académico? No, porque las implicancias políticas son diferentes. Ahora, me cansé de decir que el año pasado, por eso el 2015, como señala Amílcar, fue muy importante, que Aécio Neves, aquel que había perdido las elecciones en octubre de 2014, aproximadamente desde agosto, septiembre del año pasado, decía que Dilma tenía que renunciar, apoyados en una trama política, jurídica, mediática. No tenemos tiempo para desarrollarlo ahora respecto al lugar de los medios de comunicación. Voy a citar solamente algo que yo señalé también en los medios, que a mí me pareció muy interesante. Yo no sé si fue por febrero del año pasado, pero muy poco tiempo después que Dilma asumiera. Les recuerdo que Dilma asumió el 1 de enero de 2015, que sale una encuesta de Ibope donde se plantea que Dilma tiene apenas el 9% de aprobación. Los políticos opositores utilizan la encuesta para decir que nadie quiere a Dilma y que en realidad Dilma se tiene que ir porque la mayoría de la población no la quiere. Y es muy interesante cómo se utilizan las encuestas. Yo siempre desconfío de las encuestas, sea para un proceso electoral o para lo que fuera. En un país como Brasil, construir la política en base a 2.000, 3.000 personas encuestadas es casi ridículo, por más buenas que puedan realizarse de la diferente metodología que se utilice. Pero lo interesante es cómo utilizaron esto para deslegitimar al gobierno. Y yo no sé si tenía el 9% de aprobación, o el 10, o el 20, o el 58. Es irrelevante, porque además, ustedes, todos nosotros hemos pasado por alguna encuesta telefónica o no, donde nos van induciendo, donde te dicen, tenés A, B, C, y vos decís, no, pero en realidad yo quiero contestar otra cosa. A, B, C, y terminás yendo para un lado. Las encuestas son cerradas, no son abiertas. Justamente uno no puede
expresar los matices, las sutilezas, si le gusta, no le gusta. Por lo tanto, acá había algo que estaba planteado muy claramente. Y además, los políticos opositores lo usaban. Decían, la gente no lo quiere, Dilma tiene que renunciar, Dilma se tiene que ir. Lo decía Ezio Neves, lo decía Fernando Enrique Cardoso, lo decían algunos de los políticos más importantes opositores. Que había un proceso de desestabilizar al gobierno, sofisticado o no, no cabe la menor duda. Y esto tiene que ver con algo que se ha visto en más de una oportunidad en este último tiempo y que no tiene las características tradicionales, entre comillas, porque ya no son tradicionales, pero uno se apega a esto, de lo que fue el famoso paro de camioneros bajo el gobierno de Allende. Acá el objetivo, y reitero, yo lo decía el año pasado, el objetivo era que Dilma no pudiera gobernar. Y efectivamente, entre otros motivos, por problemas propios, Dilma no podía gobernar. A ver, para dar un ejemplo bien concreto. Si todo el aparato mediático, jurídico, político bombardea con el tema del impeachment, juicio político, no importa ahora cómo lo definamos, todo el aparato gubernamental tiene que estar dedicado a defenderse. Uno tiene que tomar a los mejores cuadros para salir públicamente a defenderse, tienen que leer los documentos, tienen que leer la acusación, hay que buscar los mejores abogados dentro del gobierno para que estudien los documentos, porque salen los medios de comunicación y todos los días te dicen, pero el artículo 8, y uno tiene que conocer el artículo 8, tiene que salir el jefe de gabinete, tiene que salir el ministro del Interior, tiene que salir el ministro de la Reforma Agraria, y todos están pensando pura y exclusivamente en eso. Y de gobernar, y no hay tiempo. Lo urgente está para lo importante. Entonces yo no puedo ponerle cabeza a cómo me voy a encontrar con el MST para ver si puedo articular un sistema de cañerías para que ellos tengan agua para poder cultivar, vaya uno a saber qué. Lo lamento, muchachos del MST, nos encontramos dentro de una semana, el mes que viene, en 3 meses, pero nosotros necesitamos a todo el mundo pensando en cómo responder frente a esto. Eso es un artilugio para que uno no pueda gobernar. Se ha aplicado en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y las consecuencias por lo general son nefastas, porque efectivamente uno no puede gobernar. Más allá, insisto, reitero, respecto de los errores propios. ¿Qué gobierno no tiene errores y qué gobierno no ha cometido muchísimos errores? Que claro, con el diario El Lunes, como se dice, es mucho más fácil de ver, es lo que acá se decía respecto de la candidatura de Aníbal Fernández, por ejemplo. Yo no sé si era buena o mala, muy fácil decir a posteriori era mala. Algunos dirán, yo ya lo decía desde antes. Sí, es posible, pero también ganó una interna. En ese momento nadie cuestionó la interna o la legalidad de la interna. Entonces lo que quiero marcar con esto es que sí es posible señalar lo que algunos subjetivamente consideran que son errores. Ahora, yo quería llevarlo al plano latinoamericano también porque me parece que la derecha ha sido muy hábil respecto del tema de la institucionalidad. Y en el caso concreto de Brasil creo que también tiene que ver con esto y las respuestas regionales. ¿Por qué Evo salta? ¿Por qué Correa salta? Porque entienden perfectamente que el objetivo es derrocar no solamente a Dilma, sino evitar que se presente Lula, destruir a Lula y destruir al PT. Esto lo dijo uno de los tantos diputados que en el momento de celebrar el impeachment, en esa votación que vos te referías antes también, donde dice claramente, fuera Dilma, fuera Lula, fuera el PT. Eso para mí fue la síntesis de lo que se estaba buscando, más allá de la definición, golpe sí, golpe no. El objetivo era destituir a Dilma, evitar que Lula se presente en el 2018, o sea, destruirlo políticamente y destruir al PT. Y esto es efectivamente una síntesis de aquello que Rafael Correa denomina la restauración conservadora, donde se destruyen todas aquellas conquistas de la corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, de la región, para dar varios pasos para atrás. Por eso Correa salta, por eso Evo Morales salta, por eso en su momento, cuando fue la movida de la derecha boliviana en contra de Evo Morales, que también era difícil de calificar como golpe,
Cristina Fernández y Michelle Bachelet salen y convocan a UNASUR de urgencia. Por eso también fue tan difícil de calificar lo que había sucedido con Correa y esta revuelta militar, rebelión, policial. ¿Fue un golpe, no fue un golpe? Correa insistía que eso era un golpe. A mí no me terminaba de quedar muy claro si era un golpe o no. Vuelvo a los problemas que tenemos con las palabras, pero no insisto, no porque es un debate académico, sino porque esto se traslada a la política y porque la derecha insiste en que no es un golpe. Fíjense que uno de los argumentos que utiliza Dilma Rousseff para justificar la utilización de la palabra golpe es que no hay fundamentos. No hay, como llaman ellos, crimen de responsabilidad. Al no haber fundamentos, crimen de responsabilidad, esto falso es un golpe. Sin embargo, se utilizan todos los mecanismos jurídicos que existen en la Constitución, va a diputados, va a Senado, va a tener la posibilidad de defenderse, etcétera, etcétera, como para que la derecha insista que no es un golpe. Estaba leyendo un artículo interesante, que la verdad no puedo decir cuánto de cierto hay, porque tiene que ver con esto que los abogados dicen: la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otro, que en realidad Dilma apartada sigue ejerciendo la presidencia y que Temer no podría nombrar ministros, que no puede nombrar un nuevo gabinete. Me da la sensación que en la coyuntura actual va a hacer lo que quiera, pero algunos dicen que ahí sí habría un golpe, porque habría una ruptura constitucional respecto de las atribuciones del vicepresidente o presidente en ejercicio. Yo creo que más allá de la palabra que utilicemos, desde lo político me parece correcto, ¿no? Desde la agitación, desde la propaganda, alertar lo que está sucediendo y que el objetivo es derrocar a Dilma Rousseff o frenar este golpe, frenar esta movida. Pero si yo insisto mucho en el tema de lo conceptual, no es por un tecnicismo, sino porque la derecha ha aprendido mucho en estos últimos años, y por eso yo creo que la subestimamos cuando pensamos que son torpes y son todos golpistas. No es tan sencillo, ni son torpes ni son todos golpistas. Que quieren destruir a todos los gobiernos progresistas, pero de eso no cabe la menor duda. Que van a utilizar todos los recursos habidos y por haber para destruir a todos los gobiernos progresistas, no cabe la menor duda. Pero la posibilidad de articular una respuesta, a mi juicio, también depende de la lectura que hagamos de lo que está aconteciendo para movilizar a sectores importantes de la población justamente en defensa de estos gobernantes progresistas. Muy bien.